Descargo de responsabilidad. Canción de Hielo y Fuego o Juego de Tronos no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Este fic fue creado por mí con el propósito de entretener. Rob 13. Rob observó la habitación. Las paredes eran de piedra, el piso de piedra pulida, cortinas nuevas, y estaba bien iluminada por antorchas. El lugar era la habitación de un noble, y la limpieza no faltaba, todo estaba impecable. Aún así, un olor a podrido inundaba todo el lugar. Enfrente de Rob estaba la razón de ese olor, su propio abuelo. Rob ya había oído muchas descripciones del olor de la muerte, y sin duda era este, pero con sus nuevos conocimientos y perspectiva de vida, este para él, no era más que un olor a podrido, un síntoma de alguna infección o enfermedad grave. Una enfermedad que sufría su propio abuelo, que deliraba enfrente de él, acostado en su cama, muriendo entre alucinaciones y dolores terribles. Rob no sabía qué tipo de enfermedad era la que sufría, él no era médico en su primera vida. Si tuviera que apostar, diría cáncer, pero igual podía ser una úlcera, una infección, o algo que él ni siquiera se imaginaba, él verdaderamente no tenía idea de ello. En este mundo, una simple gripe podía darte grandes posibilidades de ir a vivir al otro mundo. Rob miró a su tío para indicarle que sus consejos ya habían sido escuchados, y no hacía falta más. Rob ya había sacado a su madre, siendo lo más amable posible, y al maestre, sin mucho cuidado, porque insistía en saber lo que iba a hacer, y Rob no tenía tiempo de explicarle nada, un retraso, y su abuelo moriría. Tampoco era que pudiera explicar lo que estaba por hacer. Rob miró a su tío mientras sacaba un pequeño frasco con el preparado que antes había hecho, apenas unas gotas. Su tío apretó los dientes, pero junto a Viento Gris, fue a vigilar la puerta. Rob sacó algunos polvos preparados por él bajo las instrucciones del cuervo de 3 ojos, y marcó el cuerpo de su abuelo, siguiendo las instrucciones del cuervo sobre su hombro. Después de unos 5 minutos, él vertió las pocas gotas del líquido grisáceo en la boca de su moribundo y alucinante abuelo, que no dejaba de llamar a sus hijas. Al parecer Edmure no era muy apreciado por él, pero Rob entendía que semejante idiota fuera una decepción para su padre y cuando las gotas tocaron la boca de su abuelo, su cuerpo convulsionante se detuvo, adoptando la rigidez y palidez de un cadáver, lo que hizo que Rob apretara los dientes por un par de segundos, pero luego, su abuelo volvió a respirar, y abrió los ojos. Ojos llenos de concentración, conocimiento y conciencia de lo que había sucedido. Su cuerpo esquelético se sentó y miró las marcas que Rob había hecho. Él hizo una mueca viéndose a sí mismo. ¿Lisa? Fue lo primero que preguntó Oster Tully. Ha conspirado con Baelish para asesinar a Jon Arryn. Ahora que he matado a Baelish, ella ha enloquecido por completo, y ha confesado sus crímenes. Los lores del valle la han encerrado, les he enviado una carta advirtiéndoles que mantuvieran la boca cerrada, y ya he explicado este asunto al rey, apelando a mis méritos para obtener un perdón. Stannis ha rechinado los dientes por medianoche, pero ha aceptado que ella sea devuelta a Aguas Dulces, como Lysa Tully, para vivir el resto de su vida, sin ser mencionada entre la nobleza, explicó Rob sin esconder nada. Mi niña. Lloró Oster Tully con pesar y arrepentimiento, mientras una lágrima se derramaba de su ojo izquierdo, pero luego apretó los dientes, y miró el cuervo sobre sus hombros. ¿Es esto lo que nos ha dado la victoria en esta guerra? Preguntó. Rob negó con la cabeza. Es mi magia, la magia del invierno, lo que nos ha dado la victoria. La magia de sangre exige grandes sacrificios, y mis señores no lo aprobarían, explicó Rob. Su abuelo dio un suspiro de alivio. Hiciste bien en sacar a Kat. Ahora déjame solo. Saldré en un momento, ordenó Oster Tully. Rob asintió y se dio media vuelta. Rob, espera, dijo, y Rob se detuvo antes de abrir la puerta y salir, pero no se dio la vuelta. ¿Quién? Y preguntó con voz titubeante, sin atreverse a completar sus palabras. La montaña y sus hombres, ahora solo son cuerpos vacíos, dijo Rob. Su abuelo hizo una mueca sonriente. Rob salió de la habitación. Fuera de la habitación, estaba su guardia personal, Viento Gris, su tío Brinden, su madre y el maestre que atendía a su abuelo. La medicina ha funcionado. Ahora descansa. Saldrá en un rato, dijo Rob, y su madre y el maestre lo miraron con incredulidad. Su tío Brinden lucía algo espantado, pero más aliviado que espantado. Madre, mi abuelo necesitará descansar por al menos media tarde antes de salir, pero no te preocupes, él estará bien. Ahora acompáñame, quiero ver los libros que has escrito, dijo Rob.
Su madre no parecía dispuesta, pero su tío Brinden se plantó enfrente de la puerta y les dedicó una mirada a ella y al maestre, que dejaba claro que allí no entrarían. Su madre les miró a ambos con reproche, y luego asintió de mala gana, y guió el camino. Rob la siguió hacia un taller cerrado, que contaba con la vigilancia de 5 guardias. Su madre sacó una llave y lo abrió para él. El taller era el mismo donde ella había escrito los libros anteriores, pero estaba vacío. Dentro solo había una gran caja fuerte, rodeada de cadenas y candados. He quemado todo como me dijiste, hasta la última pluma. Dijo su madre con reproche, mientras le entregaba 3 llaves. Rob procedió a abrir la caja fuerte y a sacar 3 hermosos libros, con dibujos y la hermosa escritura de su madre. Madre, después de mi boda, ya puedes volver a Invernalia. El maestre Luin ya no puede hacer mucho para controlar a Rickon, y Bran no deja de hacer travesuras, dijo Rob con un suspiro. Su madre sonrió. Arya y Sansa parecen estar comportándose bien. En sus cartas no he visto acusaciones. Parece que aprendieron a llevarse bien en Desembarco del Rey, dijo su madre con un suspiro y una gran sonrisa. La recuperación de su padre la había hecho feliz. Además, hoy era la boda de Rob. Rob apenas había llegado, pero él no podía perder más de 3 días allí. Luego debía apresurarse para alcanzar a sus tropas que estaban en camino a Desembarco del Rey, donde celebrarían la victoria. Rob asintió a su madre, mientras fingía leer los libros. Su madre aún no sabía que él había enviado a sus hermanas con una Targaryen al otro lado del mar. En unos meses, cuando ella volviera a Invernalia, se enteraría de muchas cosas, pero Rob estaría muy lejos de allí, y quizás no regresaría por unos 3 años a Invernalia. Por lo tanto, de momento, se estaba ahorrando dificultades. Su madre tampoco era capaz de usar magia, por lo que no podía gritarle vía cuervo. Era un plan perfecto, sin fisuras. Me alegro de que Bran haya podido superar su condición, dijo su madre con una sonrisa. Rob volvió a asentir, sin decirle que su hijo se había convertido en un troll del internet mágico, y que lo usaba para hacer puras tonterías y escuchar chismes de todo el reino. Madre, entregaré estos libros al rey Stannis, pero si algo me pasa, la copia que he mandado a Braavos también servirá. Ellos tienen instrucciones de darte una copia, que debes llevar con Jon. Ya he dejado a alguien encargado de explicarle lo que debe hacer, explicó Rob. Madre, no debes dudar, esto es muy importante para la supervivencia del norte, y sin que se pongan en práctica las cosas que están en estos libros, el futuro del norte solo conocerá la muerte y el caos, advirtió Rob, al ver la expresión que su madre colocó al escuchar el nombre de Jon. El origen de Jon era otra cosa que él no le había contado, pero Rob ya había visto que era el chisme más popular en la corte, y pronto llegaría allí, por lo que Rob tenía prisa en salir de Aguas Dulces antes de que el chisme llegara. Está bien, dijo su madre de mala gana. Pero la guerra ha terminado, Rob. Tus señores te tienen en gran estima, y todo el reino te ama. Tu desconfianza les ofende, dijo su madre con pesar, mirando hacia afuera de la habitación, donde estaba su guardia personal. Rob negó con la cabeza con seriedad. Madre, mis señores me siguen porque les he guiado a la victoria y mantengo a salvo sus tierras y sus intereses. Si voy en contra de ellos, no dudarán en alzar su mano en mi contra, y Rob levantó la mano para detener la réplica de su madre. Madre, no lograrás convencerme de lo contrario, sentenció Rob con decisión. En una posible vida, el mismo Rickard Karstark se había vuelto en su contra y se había negado a obedecer sus órdenes. Los Umber y otros señores del norte habían seguido el mismo camino. Los Frey le habían traicionado en cuanto vieron que las cosas se complicaban, y la casa Stark apenas contaba con el apoyo de unos cuantos. Rob no volvería a cometer los mismos errores, poniendo su futuro y el de su familia en manos de otros. En cuanto a la gente de los 7 reinos, aman no morirse de hambre, y la comida que he comprado para ellos y que ahora reparten mis flotas aliadas en las tierras de los ríos y Desembarco del Rey. No son personas que levantarían un dedo por mí, porque al igual que he hecho yo, otros pueden poner un plato de comida delante de ellos. Padre no tuvo nada de esto en cuenta y acabó muerto por confiar en esa mierda del rey Robert y Rob. Exclamó su madre mirando a todos lados. Rob sonrió. Madre, te aseguro que solo le caeré bien al rey Stannis si se entera de mi opinión sobre su hermano, dijo Rob con una sonrisa. Su madre lució el doble de escandalizada. Y en la noche, fue la celebración de su boda, que se celebró en el gran salón del castillo y también en el patio de este. A la boda acudieron todos los Frey, los señores del norte que estaban en el ejército, y los hijos que no estaban con Sansa y Arya.
Rob ocupaba la mesa central, con su futura esposa a su lado, su madre, su abuelo que parecía un cadáver con ropa pero con la mirada viva y atenta de un águila, su tío Brinden, el anciano Valder Frey que tenía más apariencia de cadáver que su propio abuelo, Ricard Karstark, Jon Umber, Maege Mormont y Roose Bolton que traía a su nueva esposa, también Frey. Bran ya le había chismeado que le pagaron por peso como dote, y el ambicioso Lord escogió a la mujer más gorda. Rob solo podía parpadear. Rob no tenía mucha opinión de su futura esposa. Hasta su madre alababa su belleza, pero solo era una chica de cabellos castaños largos, algo flaca y de rostro fino. Belleza promedio en el mejor de los casos. Nada tan loco como la reina Cersei, quizás le faltaría algo de desarrollo. Las mujeres jóvenes siempre eran algo flacas. Rob podía compararla con una de esas flacas modelos de revistas, aunque no llegaba a ser tan esquelética para que sus huesos se marcaran. Pero Rob tampoco estaba disgustado, porque la chica era callada y parecía saber valorar la etiqueta, a diferencia de su escandalosa pariente que era la esposa de Roose Bolton. A Rob no le gustaban las personas atolondradas como ella y el gran Jon. Eso era algo que compartía en sus dos vidas, por eso se llevaba mejor con su hermana Sansa que con Arya, aunque siempre le divertían las travesuras de Arya, porque ella no era su responsabilidad. Por supuesto, él no dejaría que Arya se criara sin ningún control, y había mandado a Gafey para meterla en cintura. Sería terrible que su hermanita lobo salvaje se criara sin ningún control y luego hiciera de su vida un caos. Ella debía aprender a comportarse como todos los demás. Y la boda transcurrió con normalidad, y Rob, que llevaba una coraza y una daga oculta, además de ropas de seguridad hechas por él mismo, no tomó nada que no viera de dónde venía, y le dedicó miradas de advertencia a todo el que se acercara demasiado a él, incluyendo a su esposa. Las mujeres que trataron de desnudarlo en el tradicional encamamiento, se sorprendieron de que su ropa resistiera todas sus embestidas. Las más atolondradas terminaron con los dedos doloridos al aporreárselos con su armadura oculta. Y en la mañana del día siguiente, Rob se despertó en su cama, acompañado de su nueva esposa, Roslyn Frey. Él se levantó y fue hasta la ventana de piedra, de la torre donde estaba su habitación. Rob observó el amanecer, y una sonrisa se dibujó en su rostro. La sonrisa se hizo más grande hasta convertirse en una risa, que despertó a Roslyn, quien lo miró con un parpadeo de incomprensión. Sigo vivo, y nadie fue asesinado en la boda, explicó Rob, pero ella no entendió nada. A Rob no le importó, porque se sentía de maravilla. Solo hasta este momento, sintió que su cabeza estaba a salvo, y ahora se sentía eufórico. Tenemos que celebrar, dijo Rob. Mi señor, la celebración fue anoche, dijo Roslyn. Tonterías, la celebración es ahora, dijo Rob y empezó a buscar sus ropas, para mandar a hacer carne asada y servir vino. ¿Y Jaime? ¿Qué opinas? Preguntó Jaime al hombre regordete y calvo que estaba encadenado a la pared de roca. Jaime estaba en su celda, una recompensa del rey Stannis, por haberle guiado por los pasadizos secretos de la Fortaleza Roja, que en estos momentos estaban siendo rellenados de piedras. Varys miró el libro que sostenía Jaime, titulado La araña y que ella acababa de leerle. El lobo de invierno en verdad sabe mucho, no me sorprende que Stannis haya confiado en él. Pero, mi pobre niña, estos son los juegos de los poderosos, y para nosotros nunca habrá ganancias en ellos, solo dolor y miserias, dijo Varys mirándola con pesar. Jaime se quitó su capucha y sonrió. Falso, replicó Jaime. Usted y yo, ya no somos parte de la gente común, y ahora somos parte de esos poderosos que usted dice detestar, explicó Jaime. El poder reside donde los hombres creen que reside, agregó. Varys parpadeó. Así es, hace algún tiempo que todos vuestros espías me sirven a mí, confirmó Jaime. ¿Y has decidido unirte a este juego y dar la espalda a los tuyos? Preguntó Varys con frialdad. Jaime lo abofeteó. Tus manos están manchadas con la sangre de mi padre. ¿Y te atreves a hablar de traiciones? Reprendió Jaime con furia. Varys sonrió con tristeza. Mis manos están manchadas con la sangre de innumerables desdichados y gente inocente, pero de no estar allí, estaría en las manos de otros. En el Juego de Tronos, las personas comunes, son las que más sufren. No podía salvar a tu padre, porque eso significaba sacrificar todo por lo que había luchado, y Jaime volvió a abofetearlo. Varys, hablas mucho de la gente común. Dime, ¿qué se siente ser una persona común? Yo soy, o según tú, fui una persona común. Mi padre fue asesinado en tus enredos y los de Petyr Baelish. Dime, ¿qué he sentido? Preguntó Jaime.
Rob envió una carta describiendo mis sentimientos. Por eso, sé que me comprende y sé que él sabe lo que quiero. Por eso le sirvo. Dime qué he sentido, y te prometo que voy a liberarte de tus cadenas. Estoy segura de que podrás seguir con tus tonterías si hago eso, ofreció Heine con sinceridad, pues sabía que Barris ni en 1.000.000 de años comprendería lo que sentían las personas a las que llamaba gente común. Mi niña, estás en un error. Soy consciente del dolor y el odio que mueven a las personas como nosotros. La sed de justicia, y la miseria de no poseer poder, y Heine volvió a abofetearlo, y lo hizo varias veces. Cuando Heine terminó de abofetearlo, Barris la miraba con incredulidad. Odio, sed de justicia, miseria. No, Varys, solo sentía miedo, impotencia y aceptación. Para odiar, necesitas poder y libertad, y siendo un miserable esclavo sin ningún derecho, no tienes ninguna de esas opciones, tu esperanza es la más amarga desesperación, y la palabra justicia no tiene ningún significado más allá de un sentimiento de indefensión que lo abarca todo. Este es el sentimiento que hace que los esclavos sigan siendo esclavos, y los sirvientes sigan sirviendo. Si no tienes poder y libertad, tampoco tienes capacidad de odiar, más allá de una fantasía, o un sueño. Mi odio, y sed de justicia, solo llegaron cuando Rob puso el poder en mis manos. Varys, eres una persona extraordinaria, pudiste odiar y ambicionar, aun cuando no tenías nada. Pudiste desear libertad, cuando solo eras un esclavo. Y pudiste anhelar la justicia, cuando no poseías ningún derecho. Pero a los que llamas gente común, no son así, y eres un completo idiota si no lo ves, porque si todos sintieran lo que tú has sentido, no habría prisiones donde los nobles pudieran encerrar a tanta gente. Eso convierte tus palabras en nada, y lo que haces en algo sin ningún valor, pues nunca fuiste gente común, y ciertamente, lo que planteabas tampoco tendría ningún beneficio para esta gente común, explicó Heine. Mi niña, te han engañado y manipulado, dijo Varys con tristeza. Quizás, admitió Heine, y Varys la miró con sorpresa. Heine sonrió. Varys, ahora solo creo en los hechos. Rob me ofreció justicia, y ahora Baelish está muerto, y tú encadenado. Él me ofreció un futuro, y para ello, no tengo que manchar mis manos con la sangre de los inocentes, ni participar en tu llamado Juego de Tronos. Rob me ha ofrecido leyes, y un rey que no dudará en cortarle la cabeza a serpientes como tú y Baelish. A Rob, nombres como gente común le dan igual, todas las personas son lo mismo a sus ojos, lo que las hace diferente, son las condiciones en que nacen. Si lo vemos de esta forma, tu plan de alzar a la gente común, nunca podía terminar bien, solo cambiarías unos poderosos por otros, y los que quedarán por debajo de ellos, serían ahora la gente común. No hay ningún cambio, y eso puedo verlo con claridad. En cuanto a los planes de Rob, yo misma estoy creando ese futuro, y en unos 20 años, sabré si estoy equivocada, no voy a dudar por las palabras del genocida cuyas manos están manchadas con la sangre de mi padre, y cuyos planes consistían en poner en el trono a otra basura, que cree que su derecho divino es gobernar y que el resto del mundo debe plegarse a sus deseos. Por supuesto, tú también lo verás, Varys, dijo Heine moviendo la copia del libro en su mano. El rey Stannis ha cortado la cabeza de 3 de sus señores que por avaricia, vendieron este libro, pero gracias a eso, ahora es mala idea matarte, y vivirás encadenado por mucho, mucho tiempo, pues el rey Stannis no quiere que en su reinado, surja otro inútil como Baelor el Santo, que luego sea adorado, explicó Heine. Entonces veré y lo escucharás, corrigió Heine. De mi boca, pues nunca volverás a ver a una persona que no sea yo en todo el resto de tu vida. Pero míralo de esta forma, si me equivoco, puedes engatusarme para que te libere, dijo Heine con una sonrisa, y se dio media vuelta para marcharse. Rob pronto llegaría, y ella debía recibirlo. Además tenía una carta que entregar. Y después de unos minutos, Heine levantó su capucha ante un sorprendido Tyrion Lannister. ¿La dama de compañía de Sansa Stark?, preguntó con un parpadeo sorprendido. ¿No se había marchado con ella?, preguntó. No, mi señor, he estado en esta ciudad mucho tiempo, y ya me he encariñado con ella, dijo Heine con una sonrisa. Tyrion también sonrió. ¿Eso quiere decir que oculta alguna ballesta en esa capa, con la que planea vengarse?, preguntó Tyrion Lannister, que estaba sentado en un sillón de su sala de reclusión, donde esperaba al resto de su familia, que pronto serían exiliados. Heine negó con la cabeza. No tengo interés de cobrar venganza de las marionetas de Varys y Meñique, dijo Heine con desprecio, y Tyrion apretó los dientes. Él se ofendió, pero no replicó. Heine sacó una carta y se la arrojó.
Tyrion usó sus cortas manos para atraparla. ¿Qué quiere el lobo de invierno de mí?, preguntó Tyrion. Proponerle el trato que Tywin Lannister nunca aceptaría, dijo Jaime con sinceridad. Tyrion frunció el ceño, pero abrió la carta y la leyó. Y por lo que sé, mi tío Kevan aún está vivo, y no creo que quiera aceptar cederme el liderazgo de la familia, cuando estoy haciendo tratos con las personas que mataron a su hermano, y están por ejecutar a parte de los nuestros, dijo Tyrion al terminar de leer la carta. Jaime se rió. En la rebelión del rey Robert, la hermana del príncipe de Dorne fue asesinada, y sus hijos presentados como trofeos por vuestro propio padre ante el rey Robert. ¿Por qué Dorne no está en guerra contra el trono de hierro? ¿Por qué nunca trataron de asesinar a vuestro padre o al rey Robert? El príncipe Doran y la llamada víbora roja, siguen cavilando en planes absurdos desde hace 15 años, un cerdo salvaje y la simple casualidad, tuvieron que hacer justicia por ellos, dijo Jaime con desprecio. En las Islas del Hierro, Balon Greyjoy se rebeló en contra del rey Robert, perdiendo a más de la mitad de su familia por el camino. Luego dobló la rodilla. Ahora se ha alzado otra vez y ha perdido el resto. Dígame, mi señor, ¿qué ejemplo decidirán seguir los Lannister?, preguntó Jaime y Tyrion hizo una mueca. Jaime asintió. Puede decirle a Kevan Lannister que aceptará este trato, y lo servirá con entusiasmo, o la cabeza de su hijo Lancel rodará junto a la de Cersei y Joffrey. No me obliguéis a seguir amenazando cabezas, advirtió Jaime. Tyrion Lannister apretó los dientes. Él no habló por varios segundos. Luego sirvió vino, y lució contemplativo. Acepto, dijo después de 5 minutos, y le dirigió una mirada incómoda. Mi señor, ¿desea preguntar algo?, preguntó Jaime. Hay un mercenario que me acompañaba, su nombre es Bronn, dijo Tyrion. Jaime asintió. Le he encontrado tratando de huir de la ciudad, pero al decirle que usted recibiría mucho oro en los días siguientes, ha decidido quedarse. Parecía estar seguro de que aceptaría el trato de mi señor, explicó Jaime, y Tyrion suspiró. ¿Cómo demonios escapó de los hombres de Stannis?, preguntó Tyrion sin parecer entender. Uniéndose al ejército atacante y luego doblando en la esquina, explicó Jaime. Bastardo astuto, dijo Tyrion con una sonrisa. No tanto como mi señor, pero sí, es algo astuto. Mi señor piensa que a usted le será útil en el futuro, por lo que le ha propuesto regresar, explicó Jaime. Y Daenerys. Y al final, esto es solo una historia, y una que te ha contado alguien que hasta hace unos meses, creíste tu enemigo, y de quien hasta ahora, de hecho, solo has escuchado historias, así que es tu elección creer o no. Pero recuerda, una historia puede ser fantasía o realidad, y lo que las diferencia, no son los elementos fantásticos en ellas, sino los hechos y la realidad. Tu sobrino Robb Stark, un desconocido a quien cada día ponen más nombres, todos viles calumnias, ignóralos. A su pesar, Daenerys sonrió, por la despedida de la carta, y eso que ya era la tercera vez que la leía. Sus sobrinas le habían contado que todos los apodos de su supuesto sobrino, eran por algo malo, o algún chisme, no eran halagos. Daenerys bajó los pergaminos, que si se miraban desde un punto de vista objetivo, eran 10 hojas de una historia, incluso tenía un título. La araña, y una narrativa de terror, de cómo un niño al que castraron en un ritual oscuro se convirtió en espía. De cómo este espía se convirtió en noble por su encuentro con un rey. De cómo planeó usarlo para erradicar lo que él creía era uno de los males de este mundo. Y cómo después de fijar este objetivo usó a todo un continente para jugar un juego de poder cuyo fin último era el poder por lo que él pensaba era el bien mayor. Y con este objetivo en mente planeó guerras, asesinatos, genocidios y masacres donde el resto del mundo solo eran piezas y herramientas. No había dudas, arrepentimientos o pesares, solo un lamento constante por el sufrimiento, casi impersonal, separado de él, como si fuese algo ajeno a sus acciones, porque de hecho, eso pensaba. La gente sufría y moría por sus planes, pero se justificaba, argumentándose a sí mismo, que igual sufrirían y morirían si él no estaba allí. Sonaba loco, pero esa era su realidad incuestionable, pues hubo una vida antes de que comenzara la historia de terror, y en esa vida, esta persona era una pieza en el tablero, una de esas personas que sufrían. Y un día, de una pieza, pasó a ser un jugador, y después de eso, un dios que decide la vida y la muerte de millones, con solo un movimiento. Entre estos millones, estaba la misma Daenerys Targaryen, la que no arde y madre de dragones. Vendida a los Dothraki con un propósito en todo este plan, un propósito que ya había cambiado, y sería ajustado en cuanto estuviese de nuevo en manos de Illyrio Mopatis.
Quizás se limitarían a matarla, y darle sus hijos a su propio pretendiente al trono. Realmente no necesitaban a alguien que se nombró a sí misma reina, y que no pensaba entregar ese título a nadie más. A su vez, sus dragones legitimarían a su propio pretendiente. Tía Daenerys, dijo Sansa Stark, acercándose a la borda del barco, y hablándole mientras miraba los pergaminos en su mano con preocupación, pues no era la primera vez que Daenerys se apartaba del resto para leerlos. Daenerys se dio media vuelta para mirar el mar y suspiró. Según esta historia, yo no soy nada. No existe Daenerys Targaryen, solo soy un títere más, que iba y venía según la voluntad de su titiritero, dijo Daenerys con tristeza. Sansa se rió y Daenerys volteó a mirarla. Ella se llevó la mano a la boca con vergüenza. Tía Daenerys, no me reía de ti, me reía de mí misma, aclaró con incomodidad. Le dije lo mismo a Robb cuando leí estos pergaminos, confesó Sansa. Por supuesto, Daenerys solo era un títere más en esta historia porque ni siquiera trataba de ella, solo era un títere al igual que todos los demás. Lo que le extrañó a Daenerys es que esta chica confesó sentirse como ella, pero ahora se reía por lo que no tenía mucho sentido. ¿Y qué sucedió para que ahora te rías? Preguntó Daenerys pensando que ella podría librarse de ese sentimiento de no saber qué hacer si hacía lo mismo que ella. Cuando se lo dije a mi hermano, él me preguntó qué había hecho Arya. Yo miré a Arya que estaba a unos 3 metros de mí, pero Arya aún no acababa de leer, por lo que tuve que esperar para ver qué hacía. Cuando Arya terminó de leer, dejó los pergaminos a un lado y escupió al suelo. Si eres tan listo, ¿cómo es que te van a cortar la cabeza?, dijo Arya y llamó a Agafey para practicar con la espada. Piensas demasiado, Varys nunca ha controlado tu vida, solo te ha engañado para que tomes algunas decisiones equivocadas, pero eso le pasa a la gente todo el tiempo. Además, los títeres no hablan ni se mueven por su cuenta. No seas tonta, reprendió Robb, y después de escucharlo en verdad me sentí tonta, confesó Sansa. Daenerys hizo una mueca porque de hecho ella también empezaba a sentirse tonta. Los títeres no hablan ni se mueven por cuenta propia, pensó Dany. Ella había sido vendida por el titiritero, pero Drogo era real, ella habló con él. Comió y durmió de camino a Vaes Dothrak, e hizo amistades, amigos, incluso enemigos. Lo perdió todo y lo ganó todo. Nada de esto estaba en los planes del titiritero, porque ella hablaba y caminaba por cuenta propia, él solo podía mentirle para que siguiera otro camino. Entonces, a pesar de sus mentiras, su vida seguía siendo suya y seguía siendo ella misma. Tu hermano es una persona muy sabia, dice mucho con pocas palabras, dijo Dany. Me ha dicho que le llame el lobo sabio, pero no puedo, porque no se comporta como alguien sabio, sino que siempre está mirando cómo saltarse las reglas y hacer lo que quiere. Creo que sus demás apodos le quedan mejor, incluso habría que agregar el lobo arrogante, dijo Sansa con una sonrisa. Daenerys también sonrió, aunque no conocía a su supuesto sobrino, ella sentía que lo reconocería al verlo. Daenerys volvió a mirar el mar, esta vez sintiéndose algo tonta, pero también ella misma, por lo que podía pensar con calma, pues en las condiciones en las que estaba la flota, sin viento para empujar las velas de sus barcos más grandes, lo único que podían hacer era esperar y aprovechar para pensar en lo que harían luego, y Daenerys fue sacada de sus pensamientos por un chillido y un rugido. Ella volteó a mirar para ver a los dragones persiguiendo a Arya Stark por la cubierta. Ella había gritado porque Drogon, en su emoción, escupió fuego y ahora había sogas ardiendo y gente corriendo por todos lados para buscar las cubetas de agua que por precaución ya tenían preparadas. Arya y los dragones ya estaban lejos y ella continuaba corriendo al frente para detenerse de vez en cuando y lanzar una puñalada certera al cuello de un dragón y gritar muerto al tocarlo. Luego esquivar la mordida que lanzaba el dragón y de un salto volver a correr. Bueno, también se podría usar este tiempo para jugar, no todos tenían que estar pensando todo el tiempo, pensó Dany con una sonrisa. Ella siempre hablaba con Sansa porque se podían entender con pocas palabras. Arya siempre la había ignorado y desde un principio declaró que solo le importaban los dragones con los que según ella podía comunicarse gracias a su magia. No era que Daenerys dudara de su magia porque estas niñas podían meter sus mentes en cuervos y hablar a través de ellos con su hermano que estaba a un continente y medio mar de distancia. Su hermano también ganó una guerra con facilidad usándola. Ellas podían saber lo que pasaba en Westeros gracias a estos cuervos porque sin importar la distancia podían comunicarse y ver a sus hermanos y familia.
Dani no lo creyó en un principio hasta que separó a las niñas de un extremo del barco al otro haciéndole que le susurraran a ella y a un cuervo y cuando fue hasta la otra esta le dijo las mismas palabras que su hermana había susurrado. A Daenerys no le costó mucho creerles porque ella tenía dragones y también había tenido sus propias experiencias con la magia, aunque esas experiencias fueron perturbadoras y la magia de estas niñas no parecía ser igual. Aunque ellas mismas le dijeron que sí era algo en extremo peligroso, y que un anciano verde vidente, alguien que en verdad podía llamarse un mago que hacía hechizos y sabía muchas cosas llamado el Cuervo de Tres Ojos, les enseñaba y les cuidaba para que nadie les hiciera daño mientras usaban su magia, en especial a su pequeño hermano Bran, que también era uno de estos llamados verdevidentes y podría causar un desastre mundial si personas equivocadas pusieran sus manos sobre él. Él era como los dragones de Dany, un arma que se podría usar para conquistar el mundo. Daenerys sonrió mirando a Arya con algo de envidia, pero ella era una reina y tenía deberes. Sansa, acompáñame, dijo Dany, lanzando los pergaminos que aún sostenía en la mano por la borda y desechando sus pensamientos tontos con ellos. Sansa la siguió hasta que llegaron a la trampilla que daba a la primera cubierta inferior. Lady Daenerys, Lady Sansa, saludó Serwyn del Manderly, un hombre con la apariencia de un bruto calvo y bigotes de morsa, pero con la inteligencia de un lord astuto, que usaba su apariencia para escudarse de los que se creían inteligentes. Dany había hablado con él sobre su familia, buscando conocer más de los Stark, pero después de hablar por más de 2 horas sin parar y cuando ya se sentía mareada, Dany descubrió que no había averiguado absolutamente nada de los Stark, ni siquiera sabía nada del hombre delante de ella, todo lo que había hablado eran cosas generales y que cualquier lord presumiría, como que su casa era antigua, pero se podía decir lo mismo de la mayoría de las casas que servían a los Stark, cosa que Dany ya sabía. Que tenía un hermano, luego dijo que eran 2, quizás tenía sobrinos, era posible que supiera navegar un barco, quizás sabía usar la espada y era una locura y Dany solo se dio cuenta de que la estaban jugando en su segunda conversación, cuando se dio cuenta de que nadie podía ser tan tonto, por lo que se sinceró con él, y después de hacer tripas corazón y disculparse por tratar de sacarle información él le sonrió y en verdad hablaron, pero se negaba a llamarla reina sin que su señor lo hiciera primero. Ser Wendell saludó a Daenerys. Él les dejó paso. En realidad no montaba guardia, pero como se dirigían a las celdas estaba allí para cuidar a Sansa, que fue por lo que le enviaron allí, aunque según se enteró después, su honor fue vilmente manchado por el lobo de invierno y todos los que estaban allí estaban casi exiliados por su causa, por lo que le guardaban rencor, pero seguían siendo fieles. Dany solo podía sentirse confusa al respecto. Daenerys bajó las escaleras a la cubierta inferior y sin detenerse, fue a la siguiente trampilla para seguir bajando hasta que llegaron a la bodega de carga, donde había un apartado donde habían despejado un rincón de 2x2 para usarlo como celda, donde estaban 2 hombres. Daenerys se acercó a ellos mientras los ignoraba y fingía ver los sacos de harina, verduras, y jamones que había en la bodega. No parece que estén escarmentando, comentó Daenerys mirando los restos de una manzana y una que otra pasa. Como las bolsas de comida estaban a su lado, Dany supuso que el aburrimiento pudo con ellos. Nadie dijo que no pudiéramos tomarlas, dijo el anciano de larga barba blanca con incomodidad. Él era el mismo que antes la salvó de la manticora con que pensaban asesinarla antes de conocer a Sansa y a su hermana. El anciano ya tenía el cabello blanco, pero su cuerpo era musculoso y en forma, un guerrero en la plenitud de sus días no se vería mejor. A su lado estaba su oso igual de peludo y musculoso con su cabeza medio calva y su apariencia salvaje. Eran Ser Barristan Selmy y Jorah Mormont, otro par de títeres de Varys que se mencionaban en su libro. Puede ser, pero esto es una celda y si estáis ahí no debe ser para romperos la tripa con lo que podáis escaquear de los alrededores, dijo Dany con frialdad mientras Sansa daba unas risitas por su falta de modales. Ser Barristan, mi hermano Bran de seguro está interesado en esta historia, es un gran admirador vuestro, dijo Sansa. Ser Barristan tomó la puya con estoicismo y no siguió tratando de defender su caso. Ser. Un par de títeres y espías de Varys es lo que son, acusó Daenerys. El eunuco me dio su ayuda para llegar aquí, pero no soy su espía, replicó Ser Barristan. Mi reina, dejé de enviar informes a Varys cuando estábamos en Cart, ahora solo os sirvo a vos, aseguró su oso, pero como la primera vez que dijo esas palabras, ella solo sintió indignación al pensar en cómo él había informado a sus enemigos de su hijo, por lo que trataron de matarla. También había informado de sus dragones, que también eran sus hijos. Dany no podía hablar con él debido a la furia, por lo que miró al anciano.
¿Y vos, qué pretendíais acercándoos sin decir nada? Esperar una oportunidad para ofrecerle mi cabeza a Cersei Lannister, acusó Daenerys. Por lo que había leído en el libro de Varys, Ser Barristan era un hombre honorable, pero esa era una historia, y ella debía comprobar las cosas por ella misma. Ser Barristan encajó el golpe con desánimo evidente. Majestad, no puedo probar mis palabras, y según me decís, Varys me ha usado, como lo ha hecho con muchos otros a vuestro alrededor, solo puedo decir que eso es lamentable. Pero no soy un espía de Varys, pues estoy aquí por voluntad propia, pues ya había decidido serviros desde el momento en que salí de desembarco del rey. Sin embargo, he oído rumores, y no he podido evitar pensar en vuestro padre, y en vuestro hermano Viserys, quien ya de pequeño mostraba una personalidad torcida, confesó Ser Barristan. Dany sabía lo que decían de ella. Los Dothrakis iban por allí buscándola para llevarla con las demás viudas de los Khal, y mientras, decían toda clase de cosas de ella que los comerciantes tomaban y agregaban aún más. Si Ser Barristan había escuchado por lo menos la mitad de lo que decían Dany y entendía sus dudas. Así que pensabais examinarme primero y si estaba podrida continuaríais vuestro camino, dijo Dany. He de confesar que eso pretendía, Su Majestad, dijo Ser Barristan con sinceridad. Bueno, tenéis hasta que desembarquemos en otro puerto para decidir si servirme o largaros, sentenció Dany mirando a Ser Wendell, que se apresuró a abrir la reja y a dejarlo salir. Vos aún no me habéis dado ninguna razón para perdonaros, dijo Daenerys mirando a su oso traidor y espía con frialdad. Robb Stark tampoco ha hecho nada para ganarse vuestra confianza, acusó Ser Jorah mirando a Sansa, que no tuvo ninguna reacción. La confianza se gana o se pierde con el tiempo. Con vuestro tiempo vos habéis perdido la vuestra. Con nuestro tiempo nosotros planeamos ganar la nuestra, dijo Sansa con calma. Daenerys no podía hacer más que admirarla. Su oso gruñó. Aún puedo demostrar mi valor, y puedo hacerlo ayudando a conseguir vuestra propia fuerza y que no tengáis que depender de nadie más que de vos, dijo Ser Jorah. Daenerys levantó una ceja. Majestad, ¿habéis oído de los 3000 de Cor?, preguntó Ser Jorah. No. La paranoia de Robb no le dejó celebrar su propia boda, pero una vez terminada, sí ha sentido que la victoria es suya y se prepara a celebrarlo. Catelyn Stark sigue ignorante de todo lo que pasa con sus hijos, y Robb planea estar bien lejos cuando se entere. Nados. Lysa Arryn ha enloquecido por completo y Stannis ha aceptado que vuelva a Aguas Dulces en silencio y que no salga de allí, así que es una casa por cárcel. 3. El informe sobre Varys, que Robb ha puesto en manos de Stannis, se ha filtrado a todo desembarco del rey y pronto todo el reino conocerá su historia. 4. En el siguiente capítulo veremos un post de Tyrion, y otro de Robb. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.